Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Doble Dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Francisco Colonna, productor ejecutivo, Max Van Haubert, diseño gráfico, Florencia Benítez, musicalización, Juliana Quiñones, y en la locución, Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso, video podcasting producido por el Grupo Sociedad y Estado, dependiente del Departamento de Historia, asociado al CEIS y al INUS, y al Colegio Dr. Arturo Humberto Ilia. Este capítulo, Diana, está dedicado a Álvaro Gayol. Segunda entrega del segundo cuatrimestre del 2024, hoy es lunes 23. Este es el episodio 88 y si sumamos los pilotos nos da 94. 93. ¿Sí? ¿93? Sí. ¿Ves que yo te digo que no puedo hacer historia demográfica, ni historia económica, ni historia cuantitativa? 93, 94. Estamos en el mismo. Les adelanto que si no interesa la línea editorial, la saltan hasta la cortina negra. Una cortina negra que puse de 5 minutos, ahí aparece. 5 segundos para arrancar. Ya está. Listo. Dirección Francisco Colonna, producción general Max Van Haubert, gráfica Florencia Benítez. Me encuentro con Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad de Estado y administradora de la web Aportes de la Historia, y yo, como indica el Zócalo, en mi humilde condición de partener. Hoy Diana va a referirse al artículo Observaciones sobre el vocabulario social del antiguo régimen, escrito por Goubert, en la compilación Órdenes, Estamentos y Clases, compilada, entre otros, por Labrousse, Jacques Le Beau, Soboul, Vidal-Naquet, entre otros, y publicada en el sello editorial del siglo XXI en 1978. Me gustaría decir que esto es parte de una estrategia. Los que nos siguen saben que hicimos un micro contenido digital de 7 minutos que se publicó en nuestro canal de YouTube titulado ¿Quiénes son los Labourier en la Revolución Francesa?, cuyo guión se basó en algunas cuestiones planteadas por el autor que va a desarrollar y ampliar Diana. Si te interesa, en www.aportesdelahistoria.com.ar encontrarás bajo la aplicación Genially citas de autor para ampliar el tema, modificarlo o contrastarlo a partir de otras líneas historiográficas. Está pensado para docentes graduados de nuestra carrera y otras disciplinas de las ciencias sociales, alumnos y, por supuesto, sumamos a todo público interesado, Diana. Por supuesto. Su objeto está enmarcado en un proceso de enseñanza-aprendizaje en el formato presencial como para la educación despresencializada, a distancia o virtual. Como dijimos, Diana, en innumerables oportunidades, nuestra carrera nos debe formar no solamente para el presencialismo. Afirmamos acá muchas veces que con las innumerables invenciones e innovaciones tecnológicas se abren otras oportunidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si me permitís, Diana, quiero enviar un mensaje a todos nuestros compatriotas, especialmente aquellos que creen en la educación pública. Como docentes universitarios, nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates que sean necesarios y las explicaciones que se nos exijan sobre nuestro trabajo. Eso sí, Diana, debe haber debate sobre la cuestión cómo debe ser la universidad pública y sus alcances. Acá el problema, Diana, es que el debate no está presente. Bueno, como muchas gracias
por la introducción, Carlos. Y como digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto es la gran ventaja que da un VOD. Un video on demand. Un video on demand que uno lo ve cuando quiere, cuando puede, y si no lo puede ver todo, lo ve de a pedacitos y se llega igualmente. Exactamente. Bueno, como bien señalaste, vamos a abordar esta compilación reúne trabajos que se presentaron en un coloquio. Entonces, acá está el libro original. Ahí está el libro original, que pertenecía a nuestro maestro, sí, ¿no? A Carlos Mayo. Te lo dejó a vos y lo quería para mí, pero dijo no, se lo doy a Diana. Sí. Y como toda compilación que proviene de trabajos presentados en coloquios, hay veces se percibe, a pesar de que uno epocalmente, o sea, para la época en que se hizo este coloquio, yo estaba en el colegio secundario, sí, y todas estas discusiones estaban totalmente alejadas por lo menos, de la historia como disciplina y como carrera en nuestro país, por las circunstancias institucionales que todos conocemos, sí. O sea que estas cosas no se conversaban, no se charlaban. Pero uno intuye, y ya después de muchos años, que uno lo ha hecho como alumno avanzado, como recién recibido, y después haciendo los trabajos que desde una humilde ubicación uno pudo presentar, sabe que en estos coloquios siempre hay unas charlas tácitas con un destinatario que uno no identifica, claro, pero el público más avesado, los que tienen más edad, captan en el aire a quién están dirigidas algunas cuestiones, ¿no? Entonces, y faltarían las escenas de pugilato que se pudieran haber producido, ¿no es cierto? Algún que otro grito, una cuestión así que se supo dar en algún momento. Sí, acá también. No, sí, yo estoy hablando acá en nuestras latitudes y ya Fuimos testigos. Hemos sido testigos. Bien, entonces, yendo a esta cuestión, este tema, es muy interesante, la verdad, el abordaje que hace Gubert sobre esta cuestión de cómo se elabora, o sea, cómo es ese vocabulario que nos presentan los documentos y cómo nosotros después tenemos que ver cómo lo aplicamos, cómo lo interpretamos, ¿no? Correcto, qué tipo de seguimiento. Entonces dice que el vocabulario antiguo hay que observarlo, hay que seguirlo, en tanto sus formas, su frecuencia de uso, sí, su significación. Especialmente, él lo piensa para el ámbito rural y ubicando, ¿no?, a las provincias que están al norte del país, sí, al oeste del reino y al sudoeste del reino. Sí. Todo este conglomerado, dice, bueno, nos va a llevar a elaborar algunas reflexiones sobre el vocabulario social en el antiguo régimen. Sí, sí. En el ámbito rural, pero principalmente cuando se enfoca a observar a los campesinos. Entonces dice, bueno, comencemos. Dice, tenemos una primer categoría, un primer vocablo, designación, que es laborer. El laborer, ¿no?, en el caso cercano a París y a Borgoña y a las provincias del este y el oeste, se refiere a quien posee tierra, sí, e instrumento de cultivo, que es el arado del norte. Sí, sí. Estaba hecho con hierro y era un instrumento caro. Sí, sí. No cualquiera tenía un arado del norte. Y estos arados se pueden encontrar, por ejemplo, en los inventarios de las sucesiones. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque nosotros... Los inventarios de sucesiones. Bien, porque como dice acá Gubert, dice, hay que abordar ciertos documentos que no hemos incorporado para trabajar, ¿no? Exactamente. Sobre los cuales nosotros, del otro lado del charco, o sea, del lado del Río, sí, de la Plata, nuestro maestro nos hizo trabajar con ahínco. Bien. Fue un golazo. Sí. Eso fue un golazo. No tengo otra forma de expresar haber trabajado una gran satisfacción cientos de sucesiones para cientos de sucesiones para que después terminara en un artículo de 8 páginas que hizo Carlos,
que Jorge Gelman estaba sorprendido y nos preguntó, ¿No hay más? ¿ustedes se olvidaron de algo? No. Son estas 8 páginas, y no hay escribió más. Carlos. Para este gran arado del norte se necesitaban varios caballos o parejas de bueyes, con lo cual se va complejizando desde lo patrimonial. El laborer podía ser un propietario o un agricultor bastante acaudalado. Sí. Se diferencia del resto de la población de la aldea por sus medios, por el personal que puede contratar, por los servicios no gratuitos que puede prestar, por la estima que le tienen, por el respeto que le demuestran, y generalmente sabe leer y escribir. En un mundo con un analfabetismo importante, no es una nota menor. Si perdía sus caballos, conservaba su título de laborer. Dice, de toda esta descripción encontré solamente un caso en la aldea de Bubasí. Dice, pero ¿qué sucede con los laborer en otras regiones? Claro. Lo anterior corresponde a la Francia del Norte, dice Goubert. En la Baja Bretaña, o sea, nos estamos yendo hacia el oeste, Diana. vamos a encontrar el métayer, que traducido sería nuestro aparcero. El métayer tenía una métairie, que eso es la extensión, que es aproximadamente unas 20 hectáreas. Sí. Chiquito, ¿no? Es una explotación rural no sujeta a contrato de aparcería. Luego, en la misma zona, vamos a tener el closier, que va a poseer una closerie. Esta es una extensión de 6 a 7 hectáreas. Entonces ya vamos modificando. Ahora nos corremos un poquito al Languedoc. Okay. El laborer es el que tiene o explota 25 jornales de tierra, que son aproximadamente unas 5 hectáreas. 25 jornadas de tierra, sí. O sea que ya no es lo mismo, la misma extensión de lo que recién hemos explicado. El brasier, ¿no? Principalmente dentro del Languedoc, lo que el autor reconoce como el Valle del Ardur. El brasier es el que tiene menos. Si pierde las tierras, pierde el título. Pero si puede adquirir las tierras, adquiere con ellos el título. Prácticamente corren en paralelo. Y luego dice, encontré un caso en esta misma zona de un bourgeois que tiene 40 hectáreas. Y en las actas figura bajo la denominación de Monsieur, o sea que sería señor, traducido en nuestra versión para la misma época sería don. Sí. No reside en la ciudad y Mira. dirige su explotación. En la diócesis de La Beure, los documentos fiscales identifican a la gente de campo dividida en 4 categorías. Y ahí están los bourgeois, que son campesinos y propietarios, que pagan 6 libras de impuestos anuales. De eso se encontró el señal ese, registré, y una cosa que me llamó muy honesta la atención es que cuando él habla, que en el trabajo dice, encontré junto con mis estudiantes. O sea, que son equipos, claro. Pero podría haberse arrogado la titularidad de esta búsqueda. Luego de los bourgeois vamos a tener a los ménagères, ¿no? Que son menos importantes y más numerosos. En este caso son entre unos 200 y 500 individuos que capitan 3 libras por año de impuestos. Luego vienen los métayers, o sea, suenan parecidos. Uno es ménager, el anterior, y estos son los métayers. Pagan
unos 400 sueldos de capitación, o sea que es un poquito inferior al anterior, y encontramos unos 300 casos. Y una cuarta categoría en donde hay 3 designaciones, y acá lo particular, está los brasiers, los laboureurs y los travailleurs de terre, o sea, los trabajadores de tierra. No poseían casi nada y capitaban 20 sueldos o menos, o sea que estarían cercanos a la libra y fracción. Eran jornaleros intermitentes o temporeros que no poseían bien alguno. De esto él señala que preferentemente hay veces están más identificados como brasier, dice, pero dice no, dice, en realidad he encontrado de las 3 designaciones caracterizaciones patrimoniales o no patrimoniales bastante parecidas. En el caso de la región de Lyon, los ménagères son grandes propietarios. Lyon, correcto. Son casi dueños de la región. Sí. Luego tenemos, nuevamente aparecen los laboureurs, ¿no? Sí. Dice, es una especie de clase media en la que se puede entrar y salir, subir y bajar. O sea, como que tiene una gran movilidad. Sí. La categoría tiene una ductilidad bastante importante. En la Francia de Luis XIV, en el mundo rural, el vocablo laboureur nos lleva, dice, por lo que venimos expresando, a conclusiones provisionales, ¿no? 1. El término laboureur no está verificado en toda Francia. O sea, decir, bueno, estos son laboureurs. No. Puede verificarse solo a través del estudio del vocabulario social de cada zona. Correcto. Cada zona tiene una definición de lo que es un laboureur. Correcto. Segundo, cuando se atestigua la palabra laboureur, no siempre tiene el mismo sentido. Correcto. A. Puede ser un rango, una estima, una fortuna relativamente importante. Sí. B. Puede ser una situación mediocre. Sí. C. En otras, puede ser un campesino o un trabajador de la tierra. Correcto. Esa cita está en el video exacto, que hicimos en microcontenido digital, en el guión. Tercero, en la mayoría de los censos, sí, el título laboureur hace referencia a cierto nivel de propiedad, a un cierto nivel de vida. La estima social, dice Goubert, vimos que recién mencionamos que también laboureur es alguien que tiene una estima social. Dice, la estima social, dice, es un homenaje que la pobreza le hace a la riqueza o que la riqueza se hace a sí misma, ¿no? El tema de la estima, del reconocimiento. Eso en el mundo castellano o en el mundo colonial está mucho esto de la estima y de la consideración. Curiosidad, dice Goubert. Unos campesinos, todos ellos ricos y grandes propietarios, son llamados bourgeois, principalmente en la zona del mediodía francés. O sea, si laboureur era un desafío, bourgeois o burgués también lo va a tener. Según Goubert, los burgueses, dice, y acá la sensación, es un término cómodo y mal utilizado. O sea, a mi entender, a alguien se está refiriendo. Algunos vienen de la Edad Media, son una parte pequeñísima de aquellos individuos que vivían en las ciudades. Por su modo de vida, es que viven sin rentas y sin necesidad de trabajar. Tercera caracterización. Y cuarto, sí, burgueses pueden ser aquellos que definen determinadas costumbres, sí, de las que se burlan los aristócratas.
El bourgeois, y acá disculpen el francés porque uno hace un esfuerzo, el bourgeois de campagne, de métier, es el que puede encargar y pagar por un trabajo, ya sea un carretero, un cerrajero, un albañil. Generalmente estos individuos suelen tener sotana o peluca, señala Goubert. Sí. Muy bien. Luego tenemos el bourgeois de Navier, que es el propietario de un navío. Bien. Dice, la denominación burgueses, tal haya sido elaborada, tal vez de manera apresurada por algunos historiadores. Él le pone como un gran cartel de duda a este término. ¿A trabajos previos o actuales de ese momento? Yo creo que se está refiriendo a ese momento de decir, bueno, no encontraban algo en donde encastrara una parte de la población y generaron esta categoría o este concepto, ¿no? Entonces, por eso dice, de manera apresurada por algunos historiadores. Sería interesante para la época empezar a buscar en los papeles a quién le está hablando. Exactamente. Bueno, por lo tanto, dice, burgueses y burguesía permiten algunas conclusiones de tenor general. Las denominaciones pueden tener distintos sentidos en función de la provincia en que se los aplique. Perfecto. En el contexto del antiguo régimen, quede claro. Hay que conocer a la perfección el lugar y el tiempo del vocabulario en que aparecen en nuestros documentos. Correcto. Segundo, el estudio del vocabulario a través de los diccionarios, los teóricos y los grandes escritores son importantes, pero reflejan el clima socioeconómico intelectual de esa época en donde están inscriptos y que a su vez, encima, además, arrastran tradiciones muy antiguas. Por ejemplo, la denominación de 3 estados o 3 órdenes viene del viejo tronco indoeuropeo. O sea que, por eso su advertencia. Hay pocos documentos o libros de cuentas que sean de campesinos. Habrá que buscar en documentos que emanen de su entorno. Nosotros sabemos muy bien que no es imposible, pero por nuestra experiencia, y podríamos decir en el contexto de un antiguo régimen americano colonial, las referencias que siempre tenemos son indirectas a través, cuando dice, bueno, un esclavo que me está pagando, me está cancelando la deuda de su libertad. O sea, de parte del esclavo no lo vamos a encontrar de parte de quien es el dueño y está arreglando. Pongo un ejemplo así muy... el primero que se me ocurre. Perfectamente. ¿Y sabés por qué, Diana? Esto viene a cuento por el próximo capítulo, y hoy lo publicamos en la aplicación Genial, y hay una cita de autor donde se refiere quiénes pagaban impuestos entre 1650 y 1720. Y siempre se presupuso que los que no pagaban impuestos eran 2 órdenes, la nobleza y el clero. Y este artículo, que le pediría por favor, el que esté interesado, se acerque, está diciendo, no, están pagando impuestos. Claro. ¿Y qué impuestos están pagando? Y la nobleza empieza con un descontento desde ese momento, desde finales del siglo XVII, perdón, del siglo XVII. Sí, XVII. Sí, 1720. Bien. Dice, no es lo mismo en la Bretaña que en los Bajos Alpes. Sí. Francia, nosotros sabemos por lectura, no es una sola, y siempre ha tenido esta cuestión, esta caracterización, y uno después cuando... regional y local. Y cuando uno trae también algunas cuestiones para el mismo periodo, pero en nuestro espacio,
y especialmente en las cabeceras de los dos grandes virreinatos, sabemos también que regionalmente las cosas no son parejas. ¿No? El tesoro, hablando del tesoro documental, ¿no? El tesoro está en los papeles señoriales, en los papeles judiciales, en los notariales, en los municipales y en los parroquiales, que aún, para la época lo está señalando él, ¿no?, que aún no están lo suficientemente explotados, donde podemos ajustar nuestra semántica y no elucubraciones retóricas. Sí, sí. Segunda Sí. dedicatoria que no sabemos a quién ¿A está. quién? ¿A quién? Tercero, este vocabulario social, ¿no es cierto?, hay que tratar de traducirlo en función, o sea, con variaciones y precisión, ¿no? La situación material, en función de la situación material que tenían los campesinos. La jerarquía social es, en el campo, es la jerarquía, esto es interesante, de la tierra poseída y cultivada, es decir, de la fortuna. Vamos de nuevo. Sí. La jerarquía social en el campo es la jerarquía de la tierra poseída y cultivada, es decir, de la fortuna. La estima son funciones parroquiales y de rango. Por ejemplo, el lugar que se va a ocupar en la procesión. Eso nosotros sabemos muy bien que eso se veía en la América colonial también. Sí. Las procesiones tenían un orden Claro. muy clarito de cómo se acomodaban los distintos protagonistas de la sociedad. Bueno, dice, En la Plaza de Toros. Exacto. Entonces dice acá, la estima es solamente eso. Es una cuestión parroquial y de rango, donde te ubicas, por ejemplo, en el tema de la posesión. Cuarto, estudiar el vocabulario es indispensable, pero no suficiente. Desconfiemos de lo que un grupo elevado de esa sociedad decía de sí mismo. Hay ideas de Santo Tomás o más antiguas respecto de las órdenes. Hay que descifrar esos mitos, esas etiquetas. Hay realidades ocultas debajo de esas apariencias. Quinto, los historiadores vivimos en una frecuente confusión. Mezclamos dos procesos intelectuales diferentes. Y esto ya ha sido advertido por Jacques Le Goff. O sea, pone la autoridad delante. Correcto. Dice, por un lado, cuando comenzamos, nosotros hacemos un análisis a ras del suelo, dice el trabajo del historiador. Es el documento, que nunca es lo bastante fiel, mediante el cual debemos comprender y situarnos en el tiempo y en el pensamiento de quienes lo escribieron. Claro. Entra aquí la honradez del historiador hacia el marco social y de las ideas que está estudiando. Y es más, en el texto dice, y por qué no también de la simpatía que le puede generar. Sí. Por otro lado, y después de un tiempo de trabajar con los documentos y de años de análisis, viene fatalmente el momento de la síntesis. Entonces, el historiador debe desprenderse de ese vocabulario antiguo y crear una lengua nueva que sea suyo en términos de su época. O sea, el historiador tiene que ser como un traductor de esa lengua epocal y traerla a una categoría explicativa en el momento de su investigación. Correcto. Sí. Entonces, va a hablar de Lavourier, de Bourgois
en un sentido diferente a la época de Luis XIII o de Luis XIV, Claro. pero precisando sus términos, su vocabulario y su método por parte del historiador. No es un anacronismo. El nivel de la interpretación para poder explicar las sociedades antiguas con palabras nuevas. Eso es lo que tiene que lograr el historiador. O sea, en esa interpretación hay que generar un nuevo vocabulario para explicar en la actualidad aquellas sociedades. De otra forma, lo único que haremos es repetir nuestros propios documentos. Sí. Si la historia trata de ser o seguir siendo una ciencia, no puede evitar este doble proceso, que es, en primer lugar, íntimo y respetuoso de los hombres del pasado, y en segundo lugar, es un intento de síntesis, de reconstrucción y de interpretación de ese pasado. Y voy a retirar un minuto el texto para leer una cita. No sé si hay algo que querés comentar. No. Al final tengo un par de cuestiones, pero una cuestión que me parece interesante. A mí. Entonces dice Goubert cuando cierra su conclusión. Y no discutamos por palabras como clase, orden, casta, que después de todo no son sino etiquetas. Por lo que a mí respecta, estoy todavía en el momento del análisis paciente y apasionante. A veces un poco apasionado, con el ánimo libre, o que intenta estar libre de toda teoría preconcebida, sea cual fuere, con un escepticismo profundo, que espero sea saludable y que en cualquier caso está continuamente abierto a todos los esfuerzos, a todas las interpretaciones, incluso aquellas que me resultan poco simpáticas, rápidas, gratuitas y de las que hay, sin embargo, algo que sacar, en especial la invitación a trabajar aún más. No obstante, el ánimo se revela contra las construcciones apresuradas, prematuras, demasiado simples o demasiado bellas, porque estoy persuadido, como decía un inglés hace 3 o 4 siglos, de que hay más cosas en la tierra de las que ha soñado nuestra filosofía, o de las que ha hablado nuestra sociología e incluso nuestra lingüística. Bien, este es el trabajo. Si uno piensa en la relación cantidad-calidad, no es un artículo tan extenso. No, son 7 páginas. Para la carga sí. teórica, o sea, esto es una síntesis. Si vamos al pie de la letra, pero tiene una carga, primero por la cantidad de relevamiento de documentos que él va señalando, y otro por el tremendo esfuerzo de ir ordenando este vocabulario o estas en categorías. Términos primero regionales, ¿sí? Y después locales. No, vos es que yo cuando tuve que tomar este libro, decidimos con vos seleccionar 3 artículos para llevarlo como un microcontenido digital para que pueda estar en el aula de los colegios medios, aunque sea un fragmento, una parte o el todo, ¿no? Pero bueno, desde el término profesional, lo que me llamó la atención era el cuidado que él tenía a partir de la denominación de cada uno de estos conceptos, a partir de las 3 fuentes que él trabaja, que son los censos, sí, los documentos fiscales y la sucesión. Y ahí él dice, bueno, acá hay que tener cuidado porque los documentos fiscales que uno puede pensar que son homogéneos para todo el reino, no lo son. Y los censos tampoco. Y yo creo que ahí es donde pone el signo de alerta. Cuidado. Pero además, lo que me pareció fantástico,
también decir es, bueno, también nos queda estas fuentes por revelar que son tan ricas como los diccionarios, los papeles señoriales, los papeles judiciales y los papeles notariales. Él dice, todavía no hemos visto ese conjunto de fuentes que en términos de lo que nosotros estamos investigando, queremos saber qué dicen sobre ellos, especialmente los papeles judiciales. Cuando un agente judicial determina al otro de determinada manera y ese otro que participa en ese si vos querés, conflicto judicial se determina a sí mismo. Y bueno, eso es lo que me pareció muy interesante, el cuidado con que hay que ir. Y bueno, para mí, te digo, fue una sorpresa, porque cuando vi la palabra sucesión, hice la alerta y dije, bueno, de ahí nació la idea de la anatomía de la estancia bonaerense y todo el trabajo que hubo que relevar. También los titulares del trabajo fueron Ángela y Carlos Mayo. Carlos tuvo la amabilidad de ponernos al pie, porque nosotros éramos alumnos. Éramos estudiantes. Y fíjate vos, tantos años después, cuando nos encontramos con este libro, que nosotros veníamos olfateándolo como un material muy interesante para estos microcontenidos digitales. La palabra esa para mí fue, y digo palabra, fuerte. Sucesión, fue era acá. No voy a revelar la otra parte porque ese es un secreto que Carlos quiso, de dónde vinieron las otras ideas, donde él las tomó. Así que eso lo tenemos que respetar. Te digo, me entusiasmó muchísimo los 3 artículos para los cuales hicimos microcontenidos digitales. No sé si es un aporte importante, pero bueno. Yo creo que lo que tiene de particular es esta advertencia o señalamiento en cuanto de no largarse tan rápidamente muchas veces a tratar de inventar o concluir una categoría, un concepto. Lo que está implicando es que se requiere bastante trabajo, ¿no? Como dice él al final, cuestiones apresuradas o livianas, por decirlo de alguna manera. ¿Y sabés qué, Diana? Vos utilizaste un término que es la advertencia. Y yo voy a agregar otra palabra. Todavía sigue siendo una advertencia joven, que uno la podría presuponer como antigua y salvada. Sí. Bueno, por eso, como siempre decimos, los clásicos son importantes, ¿no? Está bien que la producción que hacen nuestros colegas, coetáneos, es importantísimo porque es heredera de muchas tradiciones. Pero a veces también es interesante volver atrás, salir del esquema historiográfico que se da muchas veces a los alumnos y decir, bueno, este esquema lo dejo o me ordena, pero tengo que leer las obras que cita este esquema historiográfico. Bueno, te agradezco mucho. Bien. Yo veo esa hoja amarilla hablando de cosas judiciales. Perdón. Veo que la tenés ahí y me da cosita, por eso tendría que estar guardado. Viste que, como dije, la producción está revolviendo todos nuestros archivos de papeles y de cosas. Y bueno, la producción me pidió por favor que lea esto, que dice: Ministerio de Educación y Justicia, Universidad Nacional de Mar del Plata. Certificamos que la señorita Diana Duarte, vos todavía no estabas casada. No, era señorita todavía. Alumno de la carrera de profesora de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ha realizado el programa para una clase con uso de la computadora para la Cátedra de Historia Antiguo Oriente. A pedido del interesado, se extiende el presente certificado a los 23 días del mes de octubre de 1986. 38 años, Diana, de esta aplicación. ¿Estoy solamente yo? ¿No estoy acompañada? No, a mí siempre me dejan afuera. Vos tenés el tuyo. No tengo el mío. No tengo el mío. A mí no me lo hicieron. Y está firmado por 2 personas muy queridas por nosotros,
que es la profesora Rita Falcone, que era titular de la Cátedra de Historia Antigua, y Ángela Fernández, que en ese momento era la directora del Departamento de Historia. Yo tendría que pedir el mío, pero no creo que ya sea necesario, pero 38 años de aquella aplicación que hiciste, que yo colaboré poquito para realizarla. Recuerdos, o el arcón de los recuerdos en el Rincón de Azo. Diana, bueno, te dejo como siempre la despedida a vos. Estimados y estimadas, como siempre les decimos, muchas gracias por acompañarnos, como ya hemos hecho costumbre. Como saben, si les gustó le da like, nos siguen y los invitamos también a suscribirse al canal de YouTube de Aportes de la Historia. Les damos las gracias y nos volvemos a encontrar en otra entrega. Carlos, muchas gracias. No, y a bueno, vos por la invitación. Gente, nos vemos muy pronto. Besotes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto también. Sí.